Hermanos, hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Siempre es un gusto, un placer estar con, con ustedes, con mis hermanos. Siempre que los veo, no los puedo abrazar ahorita, ¿verdad? Pero estamos en un mismo espíritu, ¿verdad? Siempre es un gozo, y también a los que no pueden venir ahorita, que están con alguna situación en casa, pues también es un placer verlos ahí conectados. Seguimos, como cada miércoles, recordamos que estamos llevando nuestro estudio de doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿verdad? De donde tomamos fundamento. Les vuelvo a recordar que como hijos de Dios, no somos llamados a tener una fe ciega, ¿verdad? Una fe dogmática. No somos, no creemos cualquier cosa, sino que estamos fundamentados en la palabra, que es razonable, ¿verdad? Y somos llamados a tener una fe que podamos entender, para que así podamos disfrutarla y no solo creer por creer. Y por eso estamos llevando esta serie, para que nuestra vida esté bien fundamentada en la palabra de Dios y puedan ser disipadas dudas, temores. Y como lo dijo Memo hace un momento, estar preparados para dar defensa cuando alguien demanda razón de nuestra fe, de la común fe que tenemos, ¿verdad? Es bien importante, mi hermano, porque muchas veces pasa que queremos compartirle a alguien, pero no sabemos cómo. Y no solo no sabemos cómo, ¿verdad? Sino que muchas personas sí tienen dudas. Hay personas que sí tienen dudas genuinas y nos preguntan, y a veces no sabemos cómo contestar. Y es importante que el cristiano esté preparado siempre, ¿verdad? Por eso esta serie, por eso les alentamos a que escuchen, a que escuchen todos los temas que se han dado, para que esté bien preparado. Y continuamos, mi hermano, con el estudio de la salvación. Este es el tema 2. Recordemos que el estudio que estamos llevando se llama, que es una rama de la teología, que es la soteriología, ¿verdad? Vamos a ver un breve, muy breve repaso para que nos alcance un poquito el tiempo, lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, mis hermanos, vimos que Dios muestra la condición del hombre. Él evidencia el pecado del hombre, evidencia nuestro pecado con un propósito, que es salvarlo, que es salvarnos. Dios no nos da su palabra, no nos contrista, no nos ilumina nuestra condición para oprimirnos, para que nos sintamos más solamente no, sino que nos lleva a que tengamos esa salvación, a tener una necesidad nosotros, a tener esa percepción de la salvación, darnos cuenta de la condición en la que estamos. También vimos verdaderamente de qué nos salvó Dios, ¿verdad? Dios nos salvó de la ira que venía sobre nosotros por la consecuencia del pecado. Vimos que aunque ya somos salvos, aunque hemos declarado y vivimos bajo el gobierno de Dios, pues no somos libres del pecado, ¿verdad? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que es una fuerza que está en nosotros y de la que no vamos a poder escapar sino hasta el día de nuestra redención total. Mientras ahora, para combatir esta fuerza que sigue en nosotros, pues tenemos el Espíritu, que es más poderoso que cualquier cosa. Por eso ya no somos gobernados por el pecado, sino tenemos esa libertad de ser gobernados por Dios. Por eso el cristiano, aunque peca, no persiste en el pecado o no vive bajo la esclavitud del pecado, sino vive bajo la esclavitud de la gracia de Dios. También vimos las últimas palabras de Jesús en la agonía de la cruz. Vimos cómo Él entregó su vida, no es que lo hayan matado, sino que Él, por propia voluntad, entregó su vida. Vimos un pasaje muy importante que es medular en este estudio, que Jesús diciendo, ¿verdad? A mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, porque tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Una declaración impresionante, ¿verdad? Jesús voluntariamente dando la vida por mí y por ti, ¿verdad? Es impresionante, es el amor de Dios demostrado. Vimos 3 aspectos fundamentales de la salvación, que es la salvación, podremos decir, en el momento de creer, que es una posición que tenemos delante de Dios, justificados, pero aunque creemos en el momento, entramos a un proceso que se llama la santificación, que es el proceso en el cual todo cristiano camina. Es ese pelear la batalla de la fe, es
Es la lucha constante, ¿verdad? Viviendo en el propósito, en la voluntad de Dios. Y por tercer aspecto vimos la redención final, o el momento en el que estaremos con Cristo, juntamente con Él, ¿verdad? Que se celebra las bodas del Cordero, y vamos a estar juntamente con Él, donde ya no va a haber más pecado, donde dice la Escritura en Apocalipsis, que Él enjuagará toda lágrima, ya no habrá dolor. Un momento en el cual usted y yo debemos, y estoy seguro que anhelamos, ¿verdad? La iglesia anhela el regreso de su Señor. Sí, sí, no anhelamos, ¿verdad? Amén, así es. También vimos que usted y yo, no solo en este proceso de santificación en el que estamos, pues tenemos un propósito. Somos embajadores de Dios. Somos ese eslabón que vincula al hombre perdido con el corazón amoroso de Dios, que quiere dar la salvación a los hombres. Somos los eslabones de esa cadena divina. También vimos que el Evangelio de Dios, por último punto, vimos que el Evangelio de Dios tiene poder para cambiar cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Sí recuerda? El mismo Evangelio que está plasmado en la Escritura, que les hablamos en esta iglesia constantemente, pues es el mismo Evangelio que recibió Pablo. El mismo evangelio que recibieron los apóstoles, los primeros discípulos, fue el mismo evangelio que recibieron por boca del apóstol Pedro cuando se convirtieron 5,000, luego 3,000. De tal manera que todos podemos llegar a ese llamado perfecto, que es la estatura del varón perfecto conforme a Cristo. Todos somos llamados a eso. Entonces, con nosotros como cristianos, pues no podemos decir, ay, es que no puedo dejar esto, es que se me hace muy difícil, es que a lo mejor para él fue muy fácil, pero para mí no. Digo, hay cosas, todos somos diferentes, ¿verdad? Pero potencialmente el Evangelio tiene poder para cambiar cualquier aspecto de nuestra vida. Si tú piensas ahorita en el área en la que seguramente estás batallando, todos batallamos en un área de nuestra vida, ten por certeza esto: el Evangelio tiene poder para cambiarte. Así es que en eso, mi hermano, reposamos. Ese es nuestro descanso, es nuestra confianza. Por eso, pues hablamos con seguridad cuando salimos, o compañeros del trabajo, cuando estamos en cualquier lugar donde estamos, tengamos esa confianza, mi hermano, que el Evangelio tiene poder para transformar la vida de los hombres, no de una manera superficial, sino que el Evangelio cambia el corazón, transforma nuestra mente y evidencia una nueva vida. Eso fue a grandes rasgos lo que vimos la semana pasada. Si no le escuchó, le invitamos a que le escuche para que pueda estar empapado de este estudio de la soteriología. Y vamos a comenzar, mi hermano. El título de esta enseñanza es el arrepentimiento para salvación. Y tomamos como base Juan 1:12. Si gusta abrirlo, por favor, es un pasaje muy conocido. Vaya ahí. Juan 1:12. ¿Ya lo tiene ahí? Espérame un poquito porque yo no. Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el pasaje de nuestra enseñanza del día de hoy. Y vamos a ver, mi hermano, que la salvación de la que participamos es impartida a nosotros potencialmente en todo su esplendor, como lo dijimos hace un momento, ¿verdad? El Evangelio, cuando tú lo crees, actúa en tu vida completamente, no parcialmente, sino que cuando tú lo crees, lo recibes completamente y actúa poderosamente en ti. Por eso nosotros como hijos de Dios no desechamos ninguna parte de la Escritura, porque es en la Escritura donde está plasmada la voluntad de Dios hacia los hombres en cuanto a su salvación y muchas más cosas. Pero esencialmente, hablando ahorita de la salvación, ahí está el plan de Dios trazado para la salvación del hombre. Por eso podemos decir que su Evangelio actúa poderosamente en mí, completamente. ¿Sí? Todos mis hermanos tenemos, aunque tenemos propósitos generales, tenemos diferentes propósitos en esta tierra. Por ejemplo,
tú estás en un trabajo donde estás rodeado de cierta gente, que no es casualidad que estés ahí, sino es para que tú seas luz en medio de ellos. Los vecinos, ¿verdad? Todos vivimos rodeados de vecinos. Ahí estamos puestos con un propósito, el cual no es una casualidad. Estás puesto para hacer luz. Y con esa confianza de que el Evangelio actúa poderosamente en ti para hacer luz en el entorno. Entonces, en el lugar donde tú estás, en los lugares donde tú te mueves, ahí es el propósito que Dios, que tú estés ahí con un propósito específico. Cada uno de nosotros como creyentes, como los que hemos recibido la salvación de Dios, tenemos la misma posición delante de Dios. Y esto, mi hermano, lo digo, me pareció muy importante mencionarlo, porque todos tenemos los mismos beneficios. Todos vamos a ser glorificados, todos somos santificados, todos hemos sido adoptados por Dios y todos vamos a estar juntamente con Él. Somos la iglesia del Señor. Me parece muy especial y muy importante mencionarlos porque muchas veces en el cuerpo de Cristo, en la congregación, hay un pensamiento que no es correcto, que posiblemente el líder de alabanza, la maestra de niños, el ministro, el predicador, el maestro, muchas veces el cristiano piensa que hay ciertas personas que tienen más cercanía con Dios, y esto no es así. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, abolió todo ese pensamiento, ¿verdad? Como los fariseos, que pensaban que ellos tenían una posición especial delante de Dios. Y sí, ciertamente ellos tenían muchos privilegios. Sin embargo, cuando vino Jesucristo, Él vino a dar la luz de todo su propósito por el cual fue hecho Israel su pueblo, ¿verdad? Para darnos a conocer su salvación. Pero ahora que llegamos nosotros como cristianos, muchas veces se persevera en este pensamiento, que hay ciertas personas que que están más cerca de Dios, ¿verdad? Por eso cuando a veces se dicen, ay hermano, es que tú ora por mí porque yo necesito, tú que estás cerca de Dios, o no, Dios tiene, sí es importante muchas veces que vengamos a consejería, que pidamos a nuestros ministros, a nuestros hermanos, que oren por nosotros. Claro que sí, es bíblico, pero bien fundamentado, sabiendo que yo tengo la misma posición que los demás que han creído, porque el Evangelio de Dios actúa en todo su esplendor en mí. Así como actúa en todo su esplendor en el pastor Chuy Olivares, actúa en todo su esplendor en nuestra hermana Laurita, en Andrés, en Memo, en Francisco, en mí. Es el mismo Dios que ministra las mismas cosas y pagó el mismo precio, una sola vez y para siempre. El mismo sacrificio para todos. ¿Estamos de acuerdo con ese punto? Amén. Y estos aspectos, mis hermanos, este aspecto habla de algo que Dios hace en nosotros. Él mora en nosotros en todo su esplendor, pero hay otra parte. ¿Cuál es la responsabilidad entonces de nosotros hacia la salvación? ¿Cuál es la respuesta que damos? Y aquí me refiero al arrepentimiento. Es el tema que vamos a ver especialmente hoy en varios aspectos. Y es por medio de la fe, mi hermano, que nosotros podemos participar de la salvación y sus promesas. No hay ningún mérito en el ser humano dentro de la salvación. No hay mérito alguno. Lo único que tenemos que hacer es creer en el Evangelio de Jesús. Memo mencionó algo al último, ¿verdad? Que sobresalió. La mesa está servida, todos pueden venir a comer de lo que Dios ha servido. Y es el ejemplo que iba a poner, me lo ganó. Dios, mi hermano, imagínese, nos prepara, no sé, una barbacoa. Aquí hay una cazuela de barbacoa ya listos con todas sus salsas, tortillas, está todo servido para que podamos cenar y se nos invita a cenar. La congregación de los santos ya pueden tomar de los alimentos, todo está servido. Pero ¿qué tal si uno de nosotros no quiere? Pues ni modo, ¿verdad? Se lo pierde por propia voluntad. Y el énfasis que quiero hacer con esta pequeña ilustración es
que en la cena que se preparó, usted y yo no tenemos ningún mérito. No cocinamos nada, no preparamos nada, lo único que tenemos que hacer es comer. Y así es similar la salvación de Dios. Nosotros no tuvimos mérito alguno. No es que hayamos puesto carita de necesitados y de, ay, pobrecitos mis hijos, los voy a llevar. No, sino que vimos la semana pasada que la salvación se gestó en el corazón de Dios, que es una manifestación de su amor, que fue destinada desde antes de la fundación de los siglos. Así es que no tenemos nada que ver usted y yo con esta obra magnífica de la salvación. Entonces, nosotros solo tenemos que venir y creer, venir y participar de lo que Dios ya ha preparado. Él lo gestó, Él lo ejecutó, Él lo manifestó y ahora Él sirve la mesa para nosotros. Y tomar, mi hermano, yo sé que todos sabemos, decimos, ¿verdad? Que la salvación es por fe, no es por obras, citamos Efesios, pero es importante, mi hermano, que esto quede bien arraigado, porque si no entendemos bien esto nos puede llevar a deslizarnos y poder caer en algún otro pensamiento doctrinal que está lejos de la doctrina de Cristo, porque nosotros no tenemos participación alguna en la salvación. La salvación es presentada por gracia a los hombres, y con la palabra gracia me refiero a que es un favor de Dios que no merecemos, es un regalo que no se puede comprar. Ya en las próximas semanas el tema que sigue es la gracia, la gracia. Entonces estaremos viendo mucho acerca de eso, pero enfáticamente es eso, es un favor que no podemos comprar, es un regalo de Dios. No hay mérito humano, mi hermano, en ninguna bendición de Dios. Y todo pensamiento contrario a esto, pues es un error y nos lleva a desviarnos. Y el arrepentimiento, mi hermano, el arrepentimiento es indispensable para obtener la salvación. Nadie puede, mi hermano, salvarse si no se arrepiente. Para esto es indispensable la fe. No puede separarse el arrepentimiento de la fe. Es el uno y el otro. Es imposible que se separen. Y es importante, mi hermano, que usted y yo podamos entender cómo actúa el arrepentimiento en nuestra vida, qué es lo que implica, cuál es su manifestación. Y vamos a ver, mi hermano, la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento que se usa en la Biblia, en todas las veces, es la palabra metanoia, del griego metanoia. Que esto significa enfáticamente pensar diferente, en un cambio de mentalidad. Vamos por favor vamos a verlo en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 18, por favor vaya ahí. Les voy a leer a partir del versículo 21, síganme con su vista, por favor. Dice Ezequiel 18, 21, dice: Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. 23 dice: ¿Quiero yo la muerte del impío? Es una pregunta que hace Dios. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y vamos al versículo 27, ahí mismo dice: Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Y por último vamos a leer el 31, dice: Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel?
porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Aquí está hablando de arrepentimiento, de arrepentimiento, de arrepentimiento. Si se vuelven de sus malos caminos y el impío se apartare de su iniquidad. Y vamos a verlo ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 2, por favor. Este pasaje lo leímos la semana pasada y lo vamos a leer, lo vamos a leer nuevamente hoy, para que se acuerde lo que vimos la semana pasada. Dice el versículo 36, Hechos 2:36, dice así: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepentimiento es lo que obra por la fe, el arrepentimiento. Uno de los errores, mi hermano, que muchas veces se ve dentro del tema del arrepentimiento es que incluyen conceptos como el dolor del corazón, la pena. Si bien es verdad, mi hermano, que cuando alguien nos habla la palabra de Dios, creemos, se nos ilumina todo el panorama, ¿verdad? Se ilumina la verdadera vida. Y hay un dolor por nuestra condición, hay un dolor cuando sabemos qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos. Hay un dolor por nuestras acciones, y esta es solo una manifestación del arrepentimiento. Sí, hay muchas veces dolor y hay pena. Sin embargo, muchos hombres, mi hermano, cristianos, ponen mucho énfasis en este aspecto. Ponen un énfasis desmedido en que se manifieste dolor y la pena como una manifestación de que sí han creído. Y realmente esto no es así, mi hermano, porque todos tenemos una personalidad diferente. Yo recuerdo, mi hermano, cuando yo me convertí, cuando yo sentí que mi vida cambió, a mí se me estaba hablando el evangelio, ya estaba en una congregación, ya se me había predicado el evangelio, ya se había iluminado el camino, pero no me había convertido. Empezaba en una congregación y trataban un tema, no recuerdo enfáticamente qué tema, pero yo me acuerdo que a media predicación yo empecé muy inquieto. Yo nomás escuché la mitad de la predicación y ya lo demás no lo estaba escuchando, porque a mí me estaba doliendo lo que ya había dicho. Y yo me acuerdo que estaba ahí en la banca y yo decía: ya quiero que se termine esto para irme a mi casa, ya que se termine. Y en cuanto se terminó, no me despedí de nadie, era también nuevo en la iglesia, no me despedí de nadie y me fui. En cuanto llegué al carro, ya me quebranté. Y yo soy así, pues a mí no me gusta llorar pues enfrente de los demás, es mi personalidad. Por otro lado, tengo a mi esposa, que generalmente mi esposa llora en la alabanza. Mi esposa es así, siempre llora, ajá. Aun cuando estamos celebrando algo, mi esposa y yo, a veces le salen las lágrimas, y yo no soy así. Entonces, muchas veces se pone un énfasis en que tiene que haber dolor, tiene que haber una pena, tiene que haber quebrantamiento. Y yo me acuerdo, en esa misma iglesia duré algo de tiempo, ahí me bauticé. Y en esa iglesia el pastor, me acuerdo que una vez habló acerca del evangelio, invitó a personas, nos dijo que invitáramos personas, y hablaba acerca del arrepentimiento y todo esto. Y me acuerdo que hizo un llamado al arrepentimiento, había dicho el evangelio, y la realidad no se levantó casi nadie. Yo me acuerdo que casi nadie se levantó. Y lo que hizo el pastor fue que empezó a relatar la crucifixión de cruz como a ilustrarla, ¿no? En sus propias palabras. Y Jesús iba caminando y en su mente estabas tú. Y él decía: no, ahí está Jesús, velo, está derramando la sangre por ti. Lo único que estaba provocando es que
pues una imagen que te dolía en el corazón, pues, y empezó a llorar varias gente, pues, por lo que está, es una historia trágica, ¿no? Y muchos empezaron a llorar, y entonces dijo el pastor, veo que ya se arrepintieron, eso es lo que Dios quiere, y la realidad es que no es así. Y nosotros cuando predicamos el Evangelio no tenemos que poner énfasis, no podemos medir la conversión de alguien o que alguien está recibiendo el Evangelio cuando alguien está llorando, ¿verdad? O le duele mucho. Todos somos diferentes. Yo en mi caso, pues yo me fui a mi cuarto y me acuerdo que ahí estuve mucho tiempo orando. Yo casi cuando oro no lloro, ¿verdad? Y mi esposa sí, todos somos diferentes, todos somos muy diferentes. Y esto lo comento, mi hermano, porque se piensa que muchos ministros, muchos predicadores, muchos congregantes, muchos hijos de Dios de repente piensan que eso es necesario. Que dicen, no, es que si lloró se convirtió. Si la gente sale predicando, y a lo mejor nos pasamos un poquito después de la salvación, decimos, no, la predicación estuvo bien buena, todos lloraron. No tiene nada que ver, ¿verdad? Eso es ya de cada uno. Algunos no se sienten a gusto sin la predicación, no los regañan, no se sienten mal. Y entonces dicen, no, es que la predicación estuvo bien buena, nos regañaron. No tiene nada que ver, pues eso solo son emociones humanas. Y aunque no es malo, por decir así, pero sí se corre un riesgo bien importante si no entendemos esto, mis hermanos, que muchas veces se le quita el énfasis al obrar de Dios por ver las manifestaciones o lo que creemos que son manifestaciones de una nueva vida o una recepción de la palabra de Dios. Y hacen perder el enfoque de lo que verdaderamente Dios quiere hacer en nosotros. Dios busca que nos arrepintamos, que crezcamos, no dar lugar a simples sentimientos humanos, eso está por demás. Y el llamado genuino que Dios nos hace a través del arrepentimiento no es un llamado a la autocondenación o a la introspección. No es, mediten, hermanos, todo lo que han hecho. No. Sino que, como ya vimos, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio en tu manera de pensar, que promueve un cambio en tu vida. Y esto marca una diferencia enorme, mi hermano. Muchas veces al ser iluminados hay un dolor en el corazón al ver nuestra condición, pero muchas veces nada más llegamos hasta ahí. No hay un arrepentimiento, no hay un cambio de nuestra mentalidad, no hay una transformación. Cuando viene el conocimiento del Evangelio, hay una iluminación. Y para recibir esa iluminación no es necesario ser convertido, ser nacido de nuevo. Dios nos ilumina el camino. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos con esa iluminación? Algunos rechazan, algunos creen. Y lo que Dios busca es el arrepentimiento, cambiar nuestra mentalidad y adoptar el Evangelio en nuestra vida. Y es por eso, mi hermano, también otro punto importante, que cuando nosotros como cristianos caemos en pecado, pues Dios no nos perdona por llorar mucho o por dolernos, ¿verdad? O de repente adoptamos ciertas prácticas que decimos, no, pues es que pequé, ahora voy a ayunar. No es un pago, pues, no es como una manda. No hay nada que podamos hacer en este enfoque. No se trata de llorar, de dolerse. Y es parte de la manifestación el dolerse por lo que hacemos mal. Pero no es indispensable, mi hermano. Lo importante es cambiar nuestra mentalidad. Lo que debemos de poner énfasis usted y yo es obedecer la palabra de Dios. Ese es el enfoque del arrepentimiento. No importa cuántas noches nos desvelemos llorando, cuántos ayunos tengamos, no importa cuántas horas pasemos en oración, no importa cuánto nos duele el pecado en el que caímos, si no hay un verdadero cambio en nuestra vida.
sabes si te arrepentiste de un pecado cuando cambió tu mentalidad. Y eso es lo que veíamos hace unas semanas cuando veíamos el estudio del pecado, ¿verdad? La percepción de lo que es el pecado nos lleva a ver nuestra condición y caer rendidos ante los pies de Dios por lo que hizo, ¿verdad? Sabiendo quiénes éramos. Y el arrepentimiento, mi hermano, en la vida del cristiano es vital. Sin arrepentimiento no habría vida nueva. Si una persona dice que cree que verdaderamente, pero no se arrepiente, pues es una mentira. Inclusive el arrepentimiento, mi hermano, no es algo que se practica una vez y ya, sino que es una práctica constante del cristiano. Así como la oración, así como la lectura de la palabra, el arrepentimiento es parte del día a día. Yo se los decía la semana pasada, es importante que cuando nos acercamos a Dios en la oración, pidamos perdón. Para así como los sacerdotes entraban al lugar santísimo, ofrecían sacrificio por sus pecados, para que cuando entraran limpios, que vimos que era un tipo, un símil de lo que vendría a ser Cristo con nosotros. Entonces es importante que cuando vayamos a Cristo estemos limpios por medio de la palabra. Busquemos ese arrepentimiento todo el tiempo, todos los días. O hay alguien que diga, ay, este día no pequé nada. No, ¿verdad? Imagínense la oración en la noche, gracias Señor porque hoy no pequé. No, si yo a veces me siento y digo, no, la regué en esto bien gacho, y otra vez la regué en esto y ahí estoy, ¿no? Y digo, caramba, ¿cuándo llegará el día en que no pequemos? Pues cuando estemos delante de la presencia de Dios y seamos glorificados, ¿verdad? No debemos medir la salvación, mi hermano, por un acto simple de sentimentalismo, ya sea ocasional o persistente. Porque no hay ninguna emoción humana que pueda producir voluntad. Piensa en cualquiera, ninguna emoción que tú tengas va a producir voluntad. La voluntad se origina en la mente. Entonces viene el Evangelio, lo recibimos, nos arrepentimos, cambiamos de mente y caminamos siguiendo las pisadas de Jesús. Ese cambio de mente produce voluntad en nosotros, la voluntad de seguirle, o la voluntad de nuestra mente de no seguirle y no ser salvos. Y por último, mi hermano, en este punto es importante que pongamos atención en nuestra vida, que no busquemos el sentimentalismo en nuestra comunión con Dios, porque muchas veces ya se depende mucho de los sentimientos que yo tengo que el de buscar a Dios. Un ejemplo, la alabanza. Si no lloramos en la alabanza, es que no sentí la presencia de Dios. Si la enseñanza no me hizo llorar, es que no, Dios no me habló hoy. No, Dios está hablando todo el tiempo y Dios muchas veces se vale de sentimientos, son una manifestación de lo que estamos pensando, pero no tiene nada que ver con si hacemos algo, ¿no? Los sentimientos son algo secundario, mi hermano. No hay que añadir a nuestra salvación los sentimientos. Y bien importante, mi hermano, ¿de qué nos arrepentimos? Vamos a Juan 16, 8 y 9, por favor. El Evangelio de Juan. Si ya vimos que es necesario el arrepentimiento, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Dice Juan 16, vamos a leer el 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Esta es una declaración, mi hermano, muy importante para poder entender de qué nos debemos de arrepentir. Dice el versículo 9,
de pecado por cuanto no creen en mí. No se trata, mi hermano, de cuando llegamos al conocimiento de Dios arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque no tenemos toda esa memoria, ¿verdad? Sino se nos presenta el Evangelio y se nos da la oportunidad de creer en Cristo. Nos convicta de pecado, nos convence de pecado, perdón, y entonces podemos creer. Y dice, y hay una declaración de juicio, ¿verdad? Por cuanto no creen en mí. Entonces, eso es a lo que somos llamados. Es importante saber que Dios nos presentó a su Hijo y por Él tenemos redención de nuestros pecados. Como ya dije, no se trata de arrepentirnos de todos los pecados que hacemos, de cada uno de los que fueron antes, sino que somos llamados a creer en el Evangelio. Enfáticamente a eso somos llamados, mi hermano, a creer, a confiar, a poner nuestra vida en el Evangelio, a guardar nuestra vida en el Evangelio. Acto que implica el cambio de mente, el cual asimismo implica el no practicar pecados. No podemos decir que no es arrepentirnos de todos los pecados y tener memoria de todos, pero por otro lado, cuando vengamos al arrepentimiento, sí implica dejar de pecar, de practicar el pecado, mejor dicho. Entonces, mi hermano, enfáticamente somos llamados a creer en el Evangelio y en su obra, no en apartarse del mal, nada más. Como por ejemplo los budistas, ¿verdad? Se van allá bien lejos y ellos no son malos, dicen ellos, puro amor, pura paz, ¿verdad? O un ejemplo más palpable, comúnmente conocemos, las monjas se van a los conventos, ¿verdad? Y se van a los conventos que son muy lejos porque se apartan del mal y allá están en comunión con Dios, y esto realmente pues no es así, mi hermano, porque el mal no está en el entorno, está en uno mismo. Nosotros manifestamos el pecado, ¿verdad? Entonces no se trata de apartarse del mal nada más, sino a través del cambio de mente, entonces nos podemos apartar del mal y dejar el gobierno que el pecado tiene sobre nosotros. Entonces, mi hermano, el arrepentimiento y el creer en el Evangelio es un acto de fe en sí mismo. Implica la fe, el confiar. En el Nuevo Testamento, mi hermano, hay 150 pasajes que nos hablan de la fe para la salvación. Y específicamente, mi hermano, en el Evangelio de Juan y la carta a los Romanos, curiosamente, o no curiosamente, la palabra arrepentimiento no figura. Sin embargo, podemos entender por el mensaje del Evangelio de Jesús, por la armonía de toda la Biblia, que el arrepentimiento es necesario. Y esto lo digo porque hay pensamientos que dicen que no es necesario arrepentirse, ¿verdad? O sí nos arrepentimos de vez en cuando, una vez, pero como ya Dios nos salvó, pues ya una vez salvo para siempre y haga lo que haga, y no es así. Eso habla de que no cambiaste tu manera de pensar, porque cuando la palabra de Dios nos habla de un cambio de manera de pensar, entonces adoptamos el pensamiento de Dios. ¿Y cuál es el pensamiento de Dios acerca del pecado? Apártate de él, porque lo detesta. No porque te hace mal, es importante, pero no nos apartamos del pecado porque hace mal y nos va mal. No, nos apartamos del pecado porque nos separa de Dios. Entonces, aunque en el Evangelio de Juan y Romanos no nos hablan del arrepentimiento, pues sí va implícito. Y se los comento porque puede llegar un pensamiento que diga, no, pues a ver, si la carta, a Romanos no nos habla acerca del arrepentimiento, que es la explicación de toda la gracia de Dios, a ver, ¿dónde está el arrepentimiento? No, sino que en armonía va implícito, mi hermano. Y mi hermano, es el verdadero evangelio. Cambiar nuestra mentalidad. Esta es la manera de confesar a Cristo. Y aquí vamos a entrar a otro tema bien importante, mi hermano. El creer y confesar a Cristo. Vamos a ver un pasaje en esto, mi hermano. Vamos por favor a Romanos 9:10. Quiero tratar a lo largo de la enseñanza algunos pasajes que se pueden malentender, se pueden mal usar y que nos llevan a caer en ciertos errores.
en cuanto a la doctrina. Vamos por favor entonces a Romanos 10, les dije. Romanos 10, vamos al versículo 9, por favor. Sígame con su vista. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yo les dije que en la carta a los romanos no se menciona la palabra arrepentimiento, pero si vemos aquí en este pasaje, habla acerca del arrepentimiento. Lo vamos a desmenuzar un poco, ¿verdad? Y este pasaje, mi hermano, se usa mucho para un pensamiento que está mal, acerca de creer en Cristo y confesarlo. Es una corriente de pensamiento que sin poner en discusión, mi hermano, permítame. Sí, perdón. Que sin poner en discusión sus intenciones o sus buenos deseos, nos podemos dar cuenta que muchas veces cuando se predica, yo les quiero poner una ilustración, que es algo que sí viví. Yo cuando conocí a mi esposa, ella estaba en otra congregación y había un movimiento que el pastor de ahí adoptó, que era 1,000,000 de almas para Jesús. Entonces se salía a las calles con folletos, con material evangelístico y se acercaban a las personas y les decían el evangelio, entre comillas, porque a ellos les enseñaban, venían de un instituto, y les enseñaban que si usaban la palabra convencer, para convencer a las personas de que creyeran en Jesús, no usaran la palabra pecado. Dijeran cosas como que esto está mal, o lo malo, pero no podían usar la palabra pecado porque la gente se asustaba. Entonces ellos llegaban con las personas y les hablaban de puras promesas de Dios. No, es que Dios te promete. Y ya vimos la semana pasada que el que no es hijo de Dios no puede participar de las bendiciones de Dios, de las promesas, perdón. Y tú te enseñaban que te acercaras a las personas, les hablaras de todas las bendiciones que el creer en Cristo te decía, y luego le preguntabas, ¿quieres creer en Jesús? ¿Sí crees en Jesús? Sí. A ver, vas a hacer esta oración conmigo. Y o sea, la que se conoce como la oración de fe. Y usaban este pasaje para fundamentar esto. Entonces, ¿qué es lo que tenían? Me acuerdo que llevaban un contador de almas ganadas para Cristo. Y llegábamos a la congregación otra vez después de haber salido 2-3 horas y no, que yo convertí 50, no, que yo los míos, no, hasta lloraron. No, hombre, hubieras visto, en medio de la plaza ahí estaba llorando muchas personas porque les dijimos, y no, yo tantas. Y al que supuestamente, bueno, lo que ellos decían es que cuando tú supieras que alguien se convirtió, ya le podías dar una Biblia, que era un regalo, ¿verdad? Como costaba, pues era condicionado. Pero el enfoque era si confiesas a Jesús, si hablas que crees en Jesús, ya eres salvo. Y esto es un error, mi hermano, porque no habla nada más de profesar a la salvación con los labios. Y vemos que esto puede ser un deseo notorio, ¿verdad? De tener éxito, ¿verdad? Como evangelista. No, es que yo tuve éxito porque tantos se convirtieron a mi predicación. Los predicadores, ¿verdad? No, es que no, todos se convirtieron, todos confesaron, y no deja de ser, muchas veces esta oración de fe, como así se conoce, pues no deja de ser más, no viene a ser más que un rezo más, que alguien repite, muchas veces por compromiso, ¿verdad? Dicen, repite después de mí. ¿Y qué es eso? Pues un rezo, una repetición vana, carente de significado. Entonces, mi hermano, muchas veces se pone mucho énfasis en una confesión de labios y se le da muchas veces la misma importancia que la fe, diciendo que ya son salvos, que ya se arrepintieron. Y se
se dice mucho, ¿verdad? Es que ya son salvos, pero y me acuerdo que en esa misma ilustración, en esa misma anécdota, me acuerdo que fue todo un sábado de compartir, todo un sábado. Y unos decían, no, los míos fueron 5, no, los míos fueron 10, no, toda una familia, y todos dijeron, y no, bien impresionante. Después les regalabas la Biblia y los invitabas a la congregación del día siguiente, el domingo. Y el domingo todos estábamos preparados. Estábamos preparados habíamos hecho un convivio, teníamos agua fresca, había como refrigerios, había para los niños juegos y toda la onda, porque esperábamos a los miles de convertidos. Uno solo no se paró. ¿Por qué? Porque nada más hacíamos que repitieran algo, un rezo, por así decirlo, ¿verdad? Y muchas veces el cristiano cae en eso, ¿verdad? Forzar a la gente que haga una confesión, porque tú le preguntas, ¿sí crees? Y te dice, sí. Sí, como yo les dije, a veces estamos muy convencidos acerca de lo que se nos habla del Evangelio, porque el Evangelio es la verdad. Pero de ahí a que seamos convertidos, de ahí a que nos arrepintamos, puede pasar mucho tiempo, puede ser inmediato, puede pasar tiempo. Y eso no está en mí, en ti, saberlo, ¿verdad? Como para decir, el contador, ya llevamos 30 almas ganadas. No, eso no nos toca a nosotros. Y en este pasaje que vimos de Romanos 10, 9 y 10, el apóstol Pablo enseñando a los romanos la salvación por gracia, donde debemos de poner especial énfasis en el verbo confesar. El confesar a Jesucristo como Salvador con nuestros labios es una respuesta natural a la nueva vida recibida por Dios, hermano. Al recibir el privilegio de llamar Padre a Dios. Esto viene después, creemos, nos arrepentimos, llega el arrepentimiento, creemos, y el confesar a Jesucristo, el confesar su nueva vida, el confesar su evangelio es natural, es una manifestación, se da. El que tú vengas a cantar alabanzas y que entres a esa comunión íntima con Dios es una consecuencia de que creíste y te arrepentiste y que ahora vives una nueva vida en Cristo. Y tu deseo es alabar a Dios. El confesar a Cristo, mi hermano, es un privilegio del cristiano, así como un deber. No es simplemente declarar audiblemente, sino que tiene todo que ver con una transformación divina en nuestra vida. Y una de las manifestaciones que vemos más adelante, que hemos creído, es sin duda el bautismo. Y en este aspecto acerca del bautismo, al ser salvados por Cristo en el bautismo hay dos partes. Y el bautismo como un ritual de agua, como manifestación pública de haber creído y ser contados como cristianos, una manifestación pública que a la congregación, que yo vengo a ser parte de la congregación, de la iglesia de Cristo. Y por otro lado, el bautismo en el Espíritu de Dios, donde el creyente ahí es unido a Cristo y ya pertenece a Cristo. El bautismo entonces son dos cosas, ¿verdad? Cuando creemos, Dios nos bautiza en el Espíritu, es un acto espiritual donde se nos dan las arras del Espíritu, somos contados, en ese momento somos justificados, somos contados como la iglesia de Dios, pero después de eso en obediencia viene el bautismo en agua, que es un ritual, una manifestación ante los hombres, ¿verdad? Y es importante, mi hermano, que el bautismo en el Espíritu pues es el verdadero, es el importante, ¿verdad? Porque muchas veces se puede caer en no, pues es que ya se bautizó, es que ya es salvo. No, no es que lo digamos, ¿verdad? Pero lo importante es que seamos contados como la iglesia de Cristo, y eso solo lo sabe Dios. Lo manifestamos de muchas maneras, pero eso solo lo hace Dios. Un acto ritual, mi hermano, una obra jamás va a ser un indicador de salvación genuina, mi hermano, sino la obediencia a toda la palabra de Dios.
la obediencia a su voluntad, que es parte fundamental del cristianismo, una manifestación natural de haber creído, de haber confiado en Jesús, entonces automáticamente empieza a gestarse en nosotros un deseo por obedecer a Dios, un deseo ferviente en nuestro corazón, que al mismo tiempo, aunque es un deseo ferviente, es una lucha constante en nuestra vida. Hablamos del proceso de la santificación, ¿verdad? Que andamos de gloria en gloria, pero también esta naturaleza de pecado que persiste en nosotros es un diario batallar. Pero nosotros, mi hermano, que somos hijos de Dios, tenemos una capacidad para obedecer a Dios, no por nosotros, sino por medio del Espíritu. Por eso les hablo del bautismo en el Espíritu, porque entonces el Espíritu de Dios viene a morar en nuestros corazones y tenemos ese poder, esa autoridad, como lo dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre se les da autoridad de poder ser llamados hijos de Dios. A los que tienen el Espíritu de Dios tenemos la capacidad de obedecer a Dios, porque una persona que no cree en Dios, mi hermano, que no ha sido regenerado, que no ha creído, que no se ha arrepentido, está incapacitado para obedecer a Dios. Podrá obedecer muchos rituales, podrá saber Biblia, podrá bautizarse delante de la congregación, pero está incapacitado para obedecer. Las cosas que haga, sus buenas obras, sus palabras, su confesión de labios, no es aceptada por Dios. Por eso, mi hermano, la predicación del Evangelio debe estar fundamentada en eso, en el Evangelio. No en practicar las cosas que le agradan a Dios y dejar de practicar las cosas que no le agradan a Dios. No podemos esperar, mi hermano, una consagración a Dios de alguien que no se ha convertido. Porque después nos topamos, mi hermano, todos tenemos el deseo que alguno de nuestros familiares se convierta a Cristo, y corremos el error y caemos en el error más bien de empezar a hablarle de todo lo que tiene que cambiar. Es que no debes de fumar porque no le agrada a Dios. Es que trata bien a tu esposa porque eso no le agrada a Dios. Es que mira cómo tienes a tus hijos. Es que ya deja de mentir. Es que ya deja de robar. Ese no es el Evangelio. Porque pues a lo mejor puede dejar de hacerlo, pero no es salvo. Entonces la predicación del Evangelio es predicar la muerte y resurrección de Cristo. Solo así una persona puede llegar al conocimiento y puede tener la oportunidad de creer y arrepentirse. No decirle a las personas, es que deja de hacer esto para que tengas esta bendición. Es que haz esto, deja de hacer esto. No le puedes pedir a un no convertido un carácter de un convertido, ¿verdad? De repente escuchaba una persona que decía, ay, es que mis vecinas son bien chismosas y me dejan la basura aquí. No, pero ya les dije, no, es que esas no conocen a Dios. Y yo le decía, pues ¿cómo puedes esperar un comportamiento cristiano de alguien que no conoce a Dios? Y por decir muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces, mi hermano, pongamos mucho énfasis en esto, predicar el Evangelio, que al creerlo actúa poderosamente para cambiar todas y muchas más cosas de esas, ¿verdad? Porque yo cuando empecé a leer en la Biblia, empecé a conocer el Evangelio, pues no primero dejé de todas las fechorías que hacía, ¿verdad? Yo creí en el Evangelio, mi mente fue transformada y de ahí empieza, naturalmente. Y esto, mi hermano, muchas veces cuando nosotros le predicamos a las personas que dejen de hacer ciertas cosas o que hagan otras cosas para agradar o ya no desagradar a Dios, la gente pierde la mirada acerca del Evangelio, pierde la mirada de la fe que salva. En vez de arrepentirse, se enfocan en lo buenas personas que pueden llegar a ser. Inclusive, mi hermano, cuando nosotros hablamos de estas cosas sin predicar el verdadero Evangelio, ponemos énfasis en las obras buenas o malas, estamos haciendo que las personas vean en nosotros lo bueno que somos. Y eso es totalmente erróneo, porque entonces estamos llevando a las personas a que nos vean a nosotros. Es que
Deja de tomar. Mira, yo era un tomador y ya no soy. No, yo antes andaba así, así, pero ya no. Entonces dicen las personas, ay, yo quiero ser como este cuate. ¿Y qué perdió? El enfoque del evangelio. Por eso se nos exhorta en toda la escritura que prediquemos el evangelio de Cristo. Mi hermano, como decía el apóstol Pablo, me propuse no saber nada entre ustedes sino a Cristo y a este crucificado. Su obra completa de redención, para que no la maticemos o le echemos a perder más bien con lo bueno que somos. Observemos por favor el pasaje, vamos a primera de Juan 1. Es primera de Juan 2, perdón, me equivoqué. Listo, ya lo tiene ahí, vamos a leer. Estamos en primera de Juan 2, a partir del versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mi hermano, aquí Juan está hablando a cristianos. Aplica este pasaje a los creyentes. No le puedes llegar a decir a una persona, tú, oye, ya deja de pecar, ya no peques. No, sino que nosotros predicamos el evangelio. Este tipo de pasajes que yo en muchas ocasiones los usé para evangelizar, pues hablan acerca del cristiano que cae en pecado. Abogado tenemos para con el Padre, ¿sale? Pero no habla de una capacidad del no convertido para dejar de pecar. No, primero tiene que creer, tiene que arrepentirse. Y después automáticamente, cuando reside el Espíritu Santo en él, entonces empieza el camino de la santificación. No hay cosa que nosotros ya como hijos de Dios podamos hacer para cuando pecamos. Mira, no hay nada que podamos hacer para nosotros reparar nuestra comunión con Dios o resarcir los daños de nuestra comunión con Dios por nuestro pecado. Sería como por nuestros propios medios intentar ganar nuevamente su aceptación. Y a esto me refiero cuando uno de nosotros como cristianos cae en pecado, peca. No hay nada que nosotros podamos hacer, mi hermano, sino solamente arrepentirnos, y Él en su gracia restaura todas las cosas. Porque si no tuviéramos esa gracia, mi hermano, creemos en Cristo, caemos en pecado y se acabó. No, sino que es la gracia de Dios por la que tenemos comunión. No es porque creamos y dejemos de pecar, no, sino es la gracia de Dios que está en nosotros. Entonces, mi hermano, uno creyente está incapacitado para obedecer y agradar a Dios, ¿de acuerdo? Y nosotros como creyentes tenemos ese poder por medio del Espíritu para poder obedecer y agradar a Dios. La salvación, mi hermano, es una obra de Dios para los hombres. Es una obra completa, perfecta, donde el que participa de ella se beneficia de los méritos de Jesús, los cuales son eternos. Y vamos a ver algunas de las bendiciones, mi hermano, de las que nosotros que hemos creído podemos disfrutar al ser declarados salvos. Vamos a Romanos 8:28, por favor. Al tú y yo, mi hermano, venir al Evangelio por medio del arrepentimiento y la fe, podemos participar de los méritos de Jesús, lo que Jesús logró en la cruz. Entonces, Romanos 8, por favor. Listo, Romanos 8, póngalo ahí en Romanos 8:28.
Una de las bendiciones, mi hermano, en la que nosotros podemos participar cuando venimos cuando disfrutamos de la nueva vida en Cristo, es que somos participantes del plan eterno de Dios. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El plan perfecto de salvación. Así es que usted y yo, mi hermano, al venir a la salvación, somos partícipes de esta bendición. También tenemos, mi hermano, seguridad de que Dios nos perdona. Vamos a Colosenses 2:13, por favor. La seguridad del perdón. Dice Colosenses 2:13. Vamos a leer desde el 12. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Vamos ahora a Efesios 1:7. Vamos a leer desde el 6, se lo leo. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y por último vamos a Colosenses 1:12. Perdón, los leí al revés, ¿verdad? Primero fue Colosenses 1:12 y ahora vamos a Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz. Esto es impresionante, mi hermano, porque nos da una seguridad de que Dios nos perdona nuestros pecados, cualquiera que hayamos cometido antes, cualquier pecado. Cuando se nos habla del Evangelio, cualquier pecado Dios nos perdona, porque Él es bueno. Y ahora, no solo eso, sino que nos perdona y tenemos paz para con Dios. Vamos a 1 de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso lo leímos hace un momento, ¿verdad? Pero estamos seguros que tenemos paz para con Dios, por cuanto podemos entrar al lugar santísimo con confianza. Cualquier cosa que usted y yo tengamos una necesidad en nuestro corazón, tengamos un deseo, tengamos un anhelo, tenemos esa oportunidad de entrar al lugar santísimo todo el tiempo. Si en este momento, mi hermano, usted cierra sus ojos, usted está pidiendo una audiencia con el Señor de señores y Rey de reyes, al que está sentado en el trono de gloria. Usted puede entrar en cualquier momento por su gracia. Tenemos paz con Él. Y no solo eso, hermanos, sino que al ser bendecidos con la salvación, somos libres de las obras, del tratar de hacer cosas que nos acercan a Dios. Somos libres del pensamiento religioso del mundo. Vamos a Gálatas 4, por favor.
Gálatas 4:8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Esa, mi hermano, es una declaración del apóstol Pablo de personas que habían creído el evangelio, lo habían adoptado, pero empezaron a tomar nuevamente las obras del mundo. Conocieron al Dios verdadero, pero se volvieron a esclavizar a las obras. Y nosotros somos libres de eso, mi hermano. De tal manera que no hay cosa que nosotros podamos hacer o que se nos demande hacer para ganar el favor de Dios. Vamos a darle vuelta para leer Gálatas 5:1. Se lo leo, dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, usted y yo, mi hermano, somos llamados hijos de Dios. Y el ser nacidos de nuevo, mi hermano, por el poder de Dios nos permite que la primera persona de la deidad, es decir, el Padre, que la primera persona de la deidad sea nuestro Padre. Ahora, legítimamente, somos sus hijos, participantes de la naturaleza divina en nosotros. Gálatas 3:26 dice así, yo se lo leo: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Entonces, mi hermano, tú eres portador de la gloria de Dios. Si has creído, has sido transformado, eres portador de la gloria de Dios. Vamos a Efesios 2:13. Yo se lo leo para irnos un poquito más rápido. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y un punto bien importante, mi hermano, en cuanto a las bendiciones de la salvación, o de las virtudes, mejor dicho, de la salvación, es que somos librados de la condenación, de las tinieblas. Y para esto, hermano, vamos a Lucas 22. Esta declaración, mi hermano, que les hago es saber, mi hermano, tener esa seguridad que el reino de las tinieblas ya no nos puede tocar, a menos que Cristo así lo permita. Ya no estamos expuestos a la tiniebla, a las tinieblas, sino que por la sangre de Cristo somos protegidos, somos librados de todas estas cosas. Vamos a leer Lucas 22. Lucas 22:31, vamos a ver un ejemplo de esto. Está hablando de Pedro, bueno, a Pedro antes de negar a Jesús, dice Jesús en el 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Y la respuesta de Jesús, ¿verdad? A la petición de Satanás: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Aquí vemos a Satanás, mi hermano, al gobernador de las tinieblas, pidiendo permiso a Jesús para tocar al apóstol Pedro, ¿verdad? Y esto es con un propósito. De tal manera, mi hermano, que no debemos andar en temor, no debemos tener miedo, porque no hay nada, mi hermano, que a ti y a mí nos pueda tocar si no es permitido con Dios, y eso con un propósito. Porque de repente, pues yo he conocido cristianos que le tienen miedo hasta la oscuridad. Ay, prende la luz porque... Y luego dicen, es que se aparece una niña ahí. No, esto está mal, ¿verdad? Nosotros ya no participamos de las tinieblas y las tinieblas no pueden tocarnos. Y otro punto, mi hermano, vamos a 2 Corintios, porque también somos participantes del ministerio de Jesús, la reconciliación. Vamos a 2 Corintios 5.
Vamos a leer a partir del versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es un encargo, mi hermano, y cuando hay un encargo de parte de Dios, pues es una responsabilidad. Es algo que tenemos que obedecer, sí o sí. Y no creo que alcancemos a ver todos, mi hermano, pero vamos a ver otra de las virtudes de participar de la salvación, que tenemos una familia en Dios. Vamos a Efesios 2, por favor. Efesios 2:19 dice así, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora tenemos una identidad, mi hermano. Los que estamos aquí somos una familia en Cristo. Somos hermanos, de tal manera que, no sé si a usted le pasa, yo creo que sí. A mí me da mucho gusto verlos y deseo estar con ustedes, deseo estar en la congregación. De repente yo no soy de ese pensamiento de que ir a la iglesia, no, mejor de aquí lo vemos en la transmisión, aunque a veces hay situaciones en las que no se puede y gracias a Dios por las que se puede transmitir, pero el estar con los hermanos, con la familia de Dios, es una bendición. El poder decirle a tu hermano, ¿cómo estás? El poder participar de una palabra de bendición cuando un hermano viene con alguna situación que le fue mal en el trabajo, le está pasando mal, y tú puedes participar. Que si no vienes a la congregación, pues no te das cuenta de nada, ¿verdad? No practicas el amor, no practicas la comunión. Es como tener esos parientes lejanos que nomás sabes cómo se llaman, pero nunca los ves. No, sino que ahora deseamos estar con los hermanos, deseamos abrazarlos, aunque no podamos ahorita. No lo hacemos, pero sí deseamos hacerlo. Y vamos a Gálatas 6:10, a ver qué dice ahí. Gálatas 6:10. Mira lo que dice aquí Gálatas 6:10, el apóstol Pablo. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Dice algo bien importante aquí. Según tengamos oportunidad. Mi hermano, y las oportunidades se buscan. Algunas llegan, pero las oportunidades se buscan. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira, la palabra de Dios dice esto. Buscamos la oportunidad de ser de bendición para la familia de Cristo, ¿verdad? Buscamos participar de su gozo, y cuando alguien está en aflicción, también estamos ahí buscando la oportunidad de estar con ellos. Como ahora que recibimos la noticia del fallecimiento del papá de nuestra hermana Sandra. Pues no estamos allá con ella, ¿verdad? Pero sí participamos todo de su dolor como una familia. Porque los extrañamos, a todos los que vienen aquí los extrañamos, y cuando pasa una situación debemos de buscar cada uno. Es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad del predicador, no es la responsabilidad de la maestra de niños estar ahí viendo por los niños, son la responsabilidad de todos los que estamos aquí. Es una bendición poder estar juntos. Vamos a Juan 17, vamos a ver en palabras de Jesús, ¿qué es lo que Él dice acerca de esto? Juan 17. Jesús, orando al Padre, antes de poner voluntariamente su vida, orando al Padre, dice, mas no ruego solamente, estamos en el 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, tú y yo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esta es una declaración bien impactante que Dios nos muestra en la oración de Jesús. Que nosotros seamos uno, los unos de los otros.
Y luego dice el propósito, pues no solamente es una bendición, sino tiene un propósito. Dice en el versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una de las oportunidades que tenemos para manifestar el amor es cuando estamos juntos como congregación, juntos con otros cristianos. Y entonces las personas de afuera pueden ver el amor que nos tenemos, que no es el amor que practica el mundo, sino es un amor diferente, un amor que nace del corazón de Dios y que como congregación participamos los unos de los otros. Y por último vamos a ver Efesios 4:3, en este mismo punto. Vamos a leer desde el 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor. Le está hablando a los cristianos, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ese es un llamado, mi hermano. Solícitos en guardar la paz, solícitos en ser de bendición. Entonces, mi hermano, ya no alcanzamos a ver más virtudes acerca de la salvación, pero los podemos buscar ahí en Escritura. Verdaderamente, aunque tengamos 5 sesiones más acerca de la salvación, no alcanzaríamos a manifestar con palabras todo lo que viene a ser Jesucristo en nosotros cuando creemos en Él. Por eso a veces cuando le compartimos el Evangelio a alguien, ya no hay ni qué decirles, porque es que es tan impresionante el tener a Cristo en tu corazón, que que Dios mismo mora en ti, que las palabras no alcanzan. Entonces, hay muchas virtudes. Podemos participar del servicio los unos a los otros, podemos participar del servicio en la congregación, podemos participar de la oración, de la comunión con el Padre. Tenemos una posición delante de Dios como adoptados, somos sus hijos. Y todo, mi hermano, por el creer, el arrepentimiento y la fe. Por último, mi hermano, quiero que vayamos a Romanos 12:2 para que nos quede bien presente ahí. Romanos 12:2. Vamos a leer desde el 1. Mi Biblia tiene un encabezado, ¿la de usted también? ¿Qué dice? Deberes cristianos. ¿Somos cristianos? Amén. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, les ruego por lo que Dios ha hecho con ustedes, que no les ha pagado, que la ira de Dios no ha venido sobre ustedes, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, es decir, a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos al pensamiento del mundo, sino transformemos nuestra mente, cambiamos nuestra manera de pensar, porque hemos sido llamados por Dios. Tenemos propósitos, hermanos, y de cada uno de nosotros, mi hermano, depende disfrutar las virtudes de la salvación o no. Hay de repente cristianos que en depresión, ¿verdad? Es que no están disfrutando de las virtudes de la salvación, no están disfrutando de la seguridad que Cristo nos da. Cristianos que no oran, no están disfrutando de la posición que nos dio Cristo, de ser llamados sus hijos. Cristianos que no se aman los unos a los otros, que no se aman entre esposos, no están practicando el amor de Dios. Entonces, mi hermano, depende de cada uno de nosotros participar de estas virtudes o no, que a fin de cuentas son una manifestación del haber creído o no, y es parámetro para cada uno de nosotros, ¿verdad?
Podemos ver un auditorio de 1000 personas y decimos, nada, aquí todos dijeron que son salvos, aleluya. Pero no, cada uno de nosotros sabe, porque dice la Escritura que el Espíritu de Dios da testimonio a nosotros mismos y somos llamados hijos de Dios. ¿De acuerdo, mi hermano? Pues hasta aquí el estudio de la soteriología. Vamos a dar paso a la gracia, que va muy de la mano, todo va de la mano, ¿verdad? Pero en este estudio sistemático que estamos llevando de doctrinas, si las llevamos al hilo, mi hermano, nos va a dar un entendimiento impresionante acerca de nuestra vida, para que, mi hermano, verdaderamente, si entendemos, practicamos, si hacemos parte de nuestra vida todos estos principios que hemos llevado, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida verdaderamente va a cambiar, porque va a venir una luz impresionante a través de todos estos pasajes, que nuestra vida verdaderamente va a cambiar. Y para eso solo hay una condición, mi hermano: obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Dios a todos nos ilumina el camino, pero ya depende de nosotros seguir en el camino o apartarnos, ¿verdad? Entonces, mi hermano, pues vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a dar gracias, mi hermano. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Vamos a pedirle cada uno en las áreas que fallamos a Dios y decirle a Dios que queremos manifestar esa fe, ese arrepentimiento. Queremos disfrutar de sus virtudes. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por Jesucristo, porque nos has dado todo, Señor. Toda bendición nos es dada a través del Señor Jesús, que nos ha abierto los cielos, que ha mediado esa comunión contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos conocer el verdadero arrepentimiento y la verdadera fe a través de su evangelio, Señor, el cual actúa plenamente, Señor, en el que verdaderamente cree, y somos transformados de gloria en gloria, Señor, de tal manera que no nos quedamos chiquitos ni chaparritos, sino que crecemos todo el tiempo, Señor. Ese es nuestro deseo, crecer, no para vanagloriarnos, Señor, sino para cumplir el propósito que tú tienes en nosotros. Eres grande, Señor. Al contemplar tu salvación solo podemos expresar misericordia y gracia. ¿Qué palabra puedo darte, Señor, más que darte gracias, pedirte que me sigas mostrando mi condición, me sigas llevando a niveles más profundos, más altos, y poder buscar tu rostro en oración, poder participar y poder ser de bendición para mi congregación, bendición para mis hermanos, bendición para mi familia, y no tropiezo, Señor. Padre, quiero decirte esta noche que te amo, que te quiero amar más, te quiero obedecer más, quiero ser lo que tú quieres para mí, Señor. No me conformo a este mundo, lo que me ofrece, la vanidad, sino quiero ser transformado. Quiero dejar mi manera de pensar para poder dejar lo que me ata, dejar todo lo que me está estorbando, para buscarte de todo mi corazón y ser cada día más como tú, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Tú conoces todo de mí, de ti no me puedo esconder, a ti no te puedo engañar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te amo infinitamente, Señor. Gracias por la eternidad que nos regalaste juntamente contigo. Amén. Muy bien, mi hermano, pues tiempo de disfrutar las bendiciones de Dios. Que Dios le bendiga.